Hola a todos. En esta ocasión vengo a hablar de una adaptación animada del relato del Éxodo en la Biblia, llamada The Ten Commandments, la cual fue sacada en el 2007. De una vez dejaré claro que no tengo muchas palabras favorables para esta película. Si quieren ver una buena adaptación de esta historia, busquen en otro lado. Empezaré con los gráficos. Los edificios y los árboles no están nada mal y hasta son agradables de ver, pero el agua es muy artificial con esos azules o turquesas fuertes, mientras que los modelos de los personajes son horrendos. Los bebés o personas de poca ropa son los que lucen peor, porque sus cuerpos lucen deformes. Las texturas de los personajes son apenas tolerables y los músculos están hechos de manera deforme y desproporcionada. Los diseños en general se ven forzados y bruscos. Los animales como vacas y burros no están mejor hechos, al verse muy artificiales. Los modelos de los personajes no son tan malos que no puedas acostumbrarte a ellos, pero los efectos del fuego y del humo son evidentemente terribles. Estos últimos son aún más artificiales, porque las texturas se notan mucho. Lo que se supone que es una barrera de fuego para retrasar a las tropas egipcias en el Mar Rojo no parece un ataque, sino que se ve como un simple remolino, puesto allí por los animadores para salir del paso. De la animación, es tolerable pero muy brusca y exagerada, especialmente en los movimientos de Moisés con el báculo. Hay errores de cuidado muy graves, aunque no tan frecuentes. Cuando Miriam se presenta ante la princesa, Miriam no hace signos de reverencia ni de respeto y las siervas no hacen nada al respecto. Mala puesta en escena. Si hubieran hecho una señal de respeto errada, los creadores al menos tendrían algún mérito. O al menos debieron hacer que las sirvientas detuvieran a Miriam. Otro de esos ocurre en la escena del enfrentamiento entre Moisés y el capataz. Primero hacen parecer como si Moisés hubiera muerto, cuando el que murió fue el capataz. Segundo, se supone que el capataz debe conocer perfectamente a la realeza. ¿En serio? Y, finalmente, Moisés no viste como un príncipe sino como un mero aldeano. La actuación de voces, en general, es muy mala. Hay casos aislados de buena actuación, pero en general bien se siente que las voces no fueron puestas con ganas, o bien hay mucha sobreactuación. Los efectos visuales no les ayudan en lo absoluto. La voz de narrador se oye tan pobre, dando una atmósfera de pereza y tedio. La narración es especialmente inútil en la secuencia de las 10 plagas, pues no dice nada que no podamos inferir de las imágenes. Lo peor de las voces es Christian Slater, que grita mucho en su rol de Moisés. De los personajes, no existe nadie interesante o agradable. Los personajes no son más que estereotipos huecos, excepto por unas pocas escenas, pero esas escenas se sienten metidas a la fuerza. Ambos faraones son mostrados como innecesariamente malvados y con exageraciones tipo: mírenme, soy Maagalo. El segundo faraón es puesto como alguien hostil a Moisés, pero no dan más razón de que es envidia. Moisés es un protagonista hueco. Tratan de mostrarlo como alguien que se preocupa por Egipto, pero ese elemento está pobremente desarrollado. Lo más simpático que hizo fue decir, lástima por el primogénito del faraón. En El Príncipe de Egipto, los autores sí mostraron que Moisés se sentía mal por el pueblo de Egipto, pues se ve que sufre por las 9 primeras plagas y hasta lloró por la muerte del hijo del faraón. O hasta en la película de Golden Films, Moisés trata de rezar por piedad para los egipcios. Aunque claro, aquel mediometraje sigue siendo una mediocridad. Regresando a la película, a Moisés inicialmente lo muestran preocupándose por los hebreos y hablando de que todos tenemos la misma dignidad, pero no tenía razón para pensar así entonces. La película de Cecil B. DeMille, que enfatizaba bastante en la dignidad y libertad de todos, lo hace de mejor manera, porque ponen más justificación para que su Moisés piense así. Aarón pudo haber sido mejor utilizado. En la escena del arbusto en llamas, Aarón es prometido como un ayudante de Moisés, pero desarrolla ese rol por un tiempo efímero. Dejar a Séfora y a los hijos que tuvo con Moisés en Madián fue una pésima idea. Olvidaron que dejarlos allá implica que Moisés no los va a volver a ver. Hubiera sido más coherente traerlos, porque ahora son familia, y Séfora pudo haber sido un apoyo y algo de puesta en escena para Moisés. Al igual que Aarón, Séfora y sus hijos fueron desperdiciados, como si nunca existiesen. En la Biblia, la devolvieron eventualmente, pero no traerla y desperdiciarla así es algo que se siente raro. En cuanto al guión, es simplista, cliché, forzado, poco fluido e inconsistente.
En muchos pedazos, solo presionan control C y control V de El Príncipe de Egipto y de los 10 mandamientos de 1953, lo que es empeorado por el hecho de que promete ser mejor y más completa que esas películas. Otro problema es que termina saltando rápidamente al final, cuando prometió ser completa. No hay mucho sentimiento ni vida en los diálogos, haciendo que el filme se vea soso. Hay pedazos emocionales, pero no funcionan muy bien porque de otra manera los personajes son huecos y esos momentos están pobremente explotados. Ahora, vean algunas inconsistencias y otros errores. 1. Hay un presagio hecho de manera poco natural. El padre de Moisés le dice al joven Aarón que algún día se reunirán con tanta seguridad, cuando básicamente lo de la canasta en el río es un salto de fe. También era posible que cayera en un lugar donde nunca lo volverían a ver, así que esa seguridad es imposible. Puede que sea posible que tengan fe en que Dios lo proteja, pero no fe en volverlo a ver. 2. La manera en la cual Aarón le revela todo a Moisés se siente bastante conveniente, forzada y poco creíble. Justo allí para revelarle todo a Moisés y ayudarle a escapar. Entiendo que la Biblia no es clara en cómo Moisés se enteró de que era hebreo, pero esta manera es poco natural. Y le dice que su vida es una mentira de una manera tan tranquila. Diciendo de una manera tan tranquila un tema tan delicado y Moisés no se sorprende por eso. 3. La escena donde Moisés se enfrenta a los hombres abusivos en el pozo está tan exagerada que da risa. Apelar al hecho de ser hombre muerto para el faraón y a que su burro es mal geniado suena tan cursi, forzado y poco creíble. Que alguien explique cómo ser hombre muerto para el faraón significa ser un buen luchador. Lo peor es que esos hombres huyen por eso. Mal trabajo, guionistas. El final en sí es algo triste y memorable, pero no logra redimir la mala ejecución del resto de la película. Además de que saltó allí abruptamente y quizás para copiar una vez más a la película de Cecil B. DeMille, el tono débil del resto de la película le quita toda la fuerza que hubiera podido tener. Lo que quizás salva a esta película es la música incidental, que funciona con las escenas pero no es particularmente memorable. Otra cosa que se puede aplaudir de la película es que se puede entender lo que pasa. En fin, la película es pretenciosa, prometiendo ser algo más completo pero dependiendo excesivamente de otras versiones y terminando por no cumplir esa promesa. Incluso si olvidamos los gráficos mediocres y los efectos poco convincentes, la película está mal hecha. Muchas actuaciones están mal, la historia fue mal manejada y el factor emocional es escaso. Esto ha sido todo por este video. Ya saben qué hacer. Me disculpo por mi aparente ausencia. Dicho esto, me despido. Hasta luego.